Bueno, en este video tutorial vamos a realizar una ecuación de regresión lineal múltiple, que es la continuación de la explicación del video anterior. Entonces tenemos este ejemplo que dice este ejemplo es tomado del libro Econometría, Conceptos Básicos, Freddy Orlando Pérez y Horacio Fernández Castaños, de la editorial de la Universidad de Medellín. Entonces este ejercicio dice: un departamento de hipotecas en un gran banco está estudiando sus préstamos recientes. El interés es conocer cómo factores tales como el valor de la casa, miles de dólares, el nivel de educación, la edad de quien encabeza la familia, el pago actual de la hipoteca al mes en dólares y el género de la persona, masculino 1, femenino 0, se relacionan con el ingreso familiar en miles de dólares. Se obtiene una muestra de 25 préstamos recientes, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta las unidades en las que están, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos el ingreso, vamos a ponerle las unidades que tiene cada uno, ¿no? Entonces, el ingreso está en miles de dólares, ¿no? Vamos a ponerlo aquí como miles de USD. El valor, entonces, miles también, miles de USD. Vamos a ponerlo un poquito más grande. La educación está en años. Años de educación. La edad también está en años. Las hipotecas están en dólares. Las hipotecas están en dólares. Y el sexo, tenemos 1 masculino, 0 femenino. ¿Listo? Entonces tenemos esos son los datos que nosotros tenemos. Entonces, ya definiendo, esta es la variable y, ¿no? De acuerdo a lo que nos dice el problema. Entonces, básicamente lo que nosotros queremos es calcular un valor esperado de y, de esta variable, de acuerdo a las variaciones marginales de estas variables, de acuerdo también a lo que explicábamos en el anterior video. Entonces, bueno, lo vamos a hacer con el análisis de datos de Excel, que es más fácil, digamos, de hacer. Entonces, simplemente nos vamos a datos, análisis de datos. Esperemos que cargue, porque se quedó cargando. El análisis de datos, bueno, ya nos cargó el análisis de datos. Nos vamos a regresión, vamos a aceptar, y en rango de entrada Y, pues seleccionamos los valores de Y con el título, ¿no? Y en los valores de X, pues seleccionamos los demás valores, todos los demás, las demás variables. Rótulos, que es que si seleccionamos los títulos, efectivamente seleccionamos los títulos, no le vamos a poner constante igual a 0 porque no sabemos si sea o no sea significativa. Bueno, vamos aquí al rango de salida, y en el rango de salida simplemente por acá seleccionamos una celda y le vamos a dar a aceptar y ya está. Entonces obtenemos los resultados, ¿ok? Entonces aquí nos interesa el R cuadrado ajustado. ¿Por qué el R cuadrado ajustado? Entonces el R cuadrado ajustado nos interesa porque el R cuadrado normal, este coeficiente de determinación, se nos vuelve, digamos, como redundante en la medida que cada vez que agregamos más X al modelo, más variables independientes, el R empieza a dar más. Entonces uno caería como en una falacia al pensar que entre más variables explicativas ponga, mejor es el modelo. Y digamos, eso no sería así, ¿no? Porque podríamos estar metiendo variables triviales. Por ejemplo, yo podría estar diciendo que quiero explicar el precio de los paraguas. Entonces, podría ser, ¿por qué explico el precio de los paraguas? 1, por el clima, si llueve o no llueve. 2, por el costo de los materiales, digamos. 3, porque, no sé, por la contaminación que generan los vehículos. Entonces alguien diría, bueno, pero teóricamente no hay ninguna relación entre la contaminación de los vehículos y el precio de los paraguas. Pero si yo meto eso al modelo, me va a dar un mejor R cuadrado. Pero lógicamente no es cierto eso de una variable que no tiene nada que ver para explicar el precio. Entonces, para evitarnos ese error, usamos el R cuadrado ajustado.
pero lo interpretamos de igual manera. El R cuadrado ajustado puede dar negativo. Si da negativo, simplemente lo tomamos como si fuera 0. El R cuadrado ajustado en este caso nos da 68%, ¿no? Vamos a que lo podemos poner en porcentaje. Nos da 68,4%. Entonces, ¿qué vamos a decir nosotros? Que el 68,4% de las variaciones de ingresos están explicadas por las variaciones del valor del valor de la casa en miles de dólares, la educación en años del jefe de familia, la edad en años del jefe de familia, el valor de la hipoteca mensual y si es hombre o es mujer. Exactamente así lo vamos a leer. Y el restante, lo que sobra para explicar eso, que es como el 31.6, pues dependerá de otras variables. Luego vamos a mirar las significancias del modelo. Entonces aquí le podemos poner, el número, ¿no? Si no queremos verlo como notación científica. Entonces vamos a decir que si es menor a 0.05, vamos a hacerlo con una condicional. Si esto es menor que 0.05, vamos a decir que es significativo. En caso contrario, vamos a decir que no es significativo. Entonces en ese caso es significativo, ¿no? Entonces lo ponemos aquí como en un color verde. Y hacemos exactamente lo mismo para los que tenemos aquí, ¿no? La probabilidad, esta es la significancia conjunta, ¿no? Y esta es la significancia individual. Entonces en la significancia individual voy a hacer exactamente lo mismo. Bueno, voy a borrar aquí este límite para hacerlo acá. Simplemente voy a copiar esa misma fórmula que hice acá. Y entonces la voy a pegar acá, ¿no? Entonces lo pongo como número, ¿no? No lo voy a dejar como notación científica. Lo voy a poner como número, aumento un poquito los decimales y llevo la fórmula hasta el final. Entonces significativo, significativo, menor al 5%. Como lo podemos ver, estos son verdes. Significativo. Este es 13%, ¿no? Y este es 75%. Estos no son significativos porque son mayores al 5%, de acuerdo a lo que hemos visto previamente. Y este sí nos da significativo. Es decir, la edad y las hipotecas no tienen relación significativa con el ingreso familiar. ¿Ok? La edad y las hipotecas. O sea que esas dos variables no nos sirven. ¿Listo? Entonces, simplemente voy a coger y voy a copiar otra vez el mismo ejercicio. Y lo que no sirve, pues lo saco, básicamente lo que voy a decir. Digamos, de una forma muy coloquial. Entonces, bueno, voy a montar aquí eso. Y era de hipotecas, ¿no? Era de hipotecas es lo que nos sirve. Entonces simplemente lo elimino acá. Y entonces hago otra vez la regresión. Datos. Análisis de datos. Regresión. Aceptar. Rango de entrada Y. Selecciono. Rango de entrada X. Selecciono los demás datos. Los que quedaron. Rótulos porque estoy escogiendo el título y un rango de salida, vamos a seleccionarlo por acá, voy a aceptar y me da esto, ¿no? Entonces el R cuadrado mejoró un poquito, el R cuadrado ajustado, recuerden que aquí ya no miro el otro R sino el ajustado, vamos en verde, ¿no? Nos daba 68,4, ahora nos da 67,5, lo ponemos en porcentaje y lo interpretamos, 67,6. ¿Cómo lo interpretamos entonces? Vamos a decir que el ingreso familiar se explica las variaciones del ingreso familiar, perdón, se explican por las variaciones del valor de la casa, de los años de educación y del sexo de la persona en un 67,6%. Y el restante se explica por otras variables. O sea que tenemos una buena bondad de ajuste, ¿no? Esta es nuestra prueba de bondad de ajuste. Y luego hacemos aquí exactamente, es más, voy a copiar la fórmula de acá en aras del tiempo que tenemos para el video. Entonces aquí lo copio y aquí lo pongo el número, ¿no? Y entonces me va a decir que esto es 0, ¿no? Es casi 0, menor a 5%, por lo tanto es significativo. Entonces hacemos lo mismo aquí con la probabilidad.
Para la individual, ¿no? Bueno, esta pongámosla en verde porque tiene modelo de significancia conjunta. Y ahora vamos con las significancias individuales. ¿Listo? Entonces, ponemos el número, borramos este intervalo, copiamos esto, copiamos acá, y todos me van a dar significativo, ¿no? Todos son menores al 5%. Entonces, ahí ya tengo el modelo hecho. Entonces, todos están en verde, ¿no? Entonces, ya hice la prueba de bondad de ajuste. Bien el modelo, 67%, es un buen valor. Significancia global o conjunta, bien. Y las significancias individuales, bien. Entonces, me falta analizar los resultados de los coeficientes, que son estos. Entonces, bueno, vamos en el siguiente video, entonces voy a, digamos, a explicar eso.